todo el kit completo para instalar lo que es el refrigerador en tu auto, con la batería auxiliar, los cables para hacer dicha conexión y la caja de la batería, y para que así puedas usar tu batería externa como una Power Station, una estación de poder. Bueno, aquí ya tenemos con más detalle el sistema de batería dual, que es para conectar una batería auxiliar al auto y así. Este es el Smart Battery Isolator, que esto lo que hace es que tú cuando prendes el auto, cuando ya está todo conectado, este hace que cuando el alternador ya está sobrecargando la batería principal del auto, empiece a cargar la batería auxiliar, que es esta que está acá. Y cuando tú apagas el auto, esto automáticamente se desconecta y así no te empieza a descargar la batería principal. Solo empiezas a utilizar la batería auxiliar. El aislador, los cables positivo, negativo, amarras plásticas y los bornes para batería. Ok, ahora sí, chicos. Bueno, vamos a empezar con la instalación de la batería auxiliar con el refrigerador. Lo primero que hacemos es desconectar el negativo de la batería principal. Yo ya tiré el cable por adentro. Después viene por acá. Aquí ya lo corté. Y esto básicamente va un fusible del fusible al aislador, que es este, que sería el de abajo, y el de arriba va conectado a la segunda batería, que sería básicamente un dibujito como esto. Primera batería principal, batería auxiliar, tierra, esos cuadraditos que ustedes ven ahí, es el fusible, el alternador, este es el aislador, y esas son las conexiones que se le pueden sacar a la segunda batería. Estas son las cajas donde van los fusibles, y son fusibles de 80 amperes. Ese es el mínimo que se debe conectar. Bueno, puede ser de 100 o 120, pero desde 80 ya está bien. Bueno, este era el cable que tiré, pero lo corté aquí. Este era completo, pero lo corté para acá, entre medio de estos dos puntos, poner un fusible, que es este de aquí. Así que ahora lo vamos a conectar. Y ahí está lista el fusible entre la batería general y el aislante. Bueno, ahí está la batería, terminal positivo, terminal negativo. De la batería auxiliar al aislador ya le puse lo que es este, que es el fusible de 80 amperes, y también conecté los cables a tierra, que es el cable a tierra que tiene que salir de la batería auxiliar. Encontré un tornillo ahí, y el cable a tierra que sale de este, que es el aislador. Ya, en resumen, ¿qué hicimos? Este es el cable que viene de la batería principal, pasando por el fusible de 80 amperes y llega aquí al aislador, que es este, y después sale la otra conexión que va hacia la batería auxiliar, también conectado con un relé de 80 amperes. Conectamos acá abajo el cable a tierra de la batería auxiliar, que es esta, y la tierra del aislante. Y ahora nada más queda conectar esto por acá, así, y a probar. Ya vamos a hacer la prueba y la comprobación de que está bien instalada la segunda batería, con la cual se puede instalar un refrigerador o no sé, algo más, y que también está bien conectada y funcionando bien. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó instalada la segunda batería, pero en la campervan que construimos. Así que vamos a ver. Aquí pueden ver que el rojo viene del positivo, el fusible, y yo lo tiro por abajo del asiento, llega por acá atrás, baja, y este es el cable. Acá este cable llega al Smart Battery Isolator, que es el aislador, que es el que hace el cambio entre batería y batería automáticamente. Y también pueden ver que de acá mismo también viene el otro cable, ya está un poquito ruteado acá, el fusible, y viene a la segunda batería. Esta está genial porque acá, como pueden ver, ya está todo conectado. Entonces ahí yo aprieto este botón, ese que está ahí, lo mantengo y me indica la actual carga de la batería, que son 12 volts. Y también la puedo apagar y ahí ya no me carga nada. ¿Viste? Ahí se va bajando. Pero como yo tengo el refrigerador conectado, entonces el negativo de la batería va conectado acá a un tornillo del chasis que va a tierra,
Y también está el negativo acá, que es del convertidor de corriente continua a corriente alterna, que es este que está acá, que tiene un límite de 500 watts. Y el positivo va conectado a la batería también. En este no tiene fusible, pero sí debería. Que es acá, está conectado ahí. Entonces toda esta instalación nosotros la hicimos para conectar esta parte de acá, que este cable va al refrigerador que tengo detrás, y la idea es que el refrigerador esté funcionando todo el tiempo y que no descargue la batería principal, sino que esté descargando solo la segunda batería, que esa es toda la idea de todo este proyecto. Así que ahora les voy a mostrar el refrigerador ya conectado, que es el que está acá. Como pueden ver ahí, tiene unas cositas. Y lo bueno de este refrigerador, que acá me muestra el voltaje, que es 12.8. Ahora, ¿cómo saber si está bien conectado? Lo vamos a probar ahora. O sea, acá me muestra un voltaje de 12.7. Cuando yo lo prenda el auto, el voltaje tiene que subir a 14 o 14 y un poco más. Vamos a proceder a prender la campervan. A ver qué voltaje nos muestra. Y voy a apretar y 14.2. O sea que está bien, está funcionando súper bien. Y vamos a comprobar otra vez en el refrigerador, ya que aprovechando que nos muestra la batería acá. Y acá también efectivamente muestra 14.3. Así que eso, ahí ya saben que está todo bien conectado y funcionando. Entonces en el momento en que apague el auto, el alternador del auto debería dejar de cargar la segunda batería y la batería debería bajar al voltaje que tiene normalmente. Ahora vamos a ver. Y ahí va bajando. Se fijan cómo baja de a poquito. Va bien lento. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, consulta, algo que me faltó, alguna duda, lo que quieran, me lo dejan saber. Yo les voy a responder en los comentarios. Pero eso, así es como se instala una segunda batería para poder instalar un refrigerador o cualquier otra cosa en tu automóvil o campervan. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compártanlo, comenten ahí lo que quieran y denle like así, pa. Nos vemos.